Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de ECUA. Mi nombre es Sandra Leiva, mi emprendimiento se llama Las Delicias de B&N. Hoy les voy a enseñar unas super medialunas fáciles, económicas de realizarlas. Empezamos. Los ingredientes: harina, levadura, agua, azúcar, huevos, manteca y leche en polvo. Por aquí tenemos ralladura de naranja, sal y esencia de coco. Vamos a empezar mezclando los huevos con el azúcar y la manteca. Recuerden que la manteca debe estar bombada a temperatura ambiente para que pueda ser súper fácil integrar todo. Porque vamos a batir hasta que el cristal del azúcar desaparezca totalmente. En este momento vamos a ponerle la leche en polvo. Y seguimos batiendo. Ahora vamos a hidratar nuestra levadura con un poquitito de nuestra agua. Ahí está. Aquí nosotros vamos a hacer un pequeño hoyito, en ese vamos a poner nuestro preparado anterior. Recuerden que nuestra harina tiene que tener previamente tamizada para sacarles los grumos o cualquier otra cosa que pueda llegar a tener. La harina que utilizamos acá es de 4-0, se puede trabajar también con 3-0. La diferencia, se preguntarán la diferencia de la harina, ¿por qué 3-0 o 4-0 igual? El de 4-0 deja las masas, deja más suave, es más blanca. Sin embargo, el de 3-0, como es una harina de fuerza, va a ser un poquito más oscuro y solo eso es la diferencia, nada más. Vamos a agregar toda nuestra preparación. Al cremix anterior se le puede agregar la ralladura o también se puede hacer acá, directo, de la misma. Total, se integra todo junto y no varía ni una preparación. La esencia. Y vamos mezclando. Acá tenemos la harina, azúcar, manteca, el huevo, la ralladura de naranja, sal y la esencia de coco. Ahora le vamos a agregar la levadura. Mezclando hasta donde nos dé mezclar con la espátula. Luego vamos a tener que hacer con la mano sí o sí. Se dan cuenta que ahora es una masa elástica, ya no se pegan las manos. En este momento nosotros vamos a dejarles así, descansar. Vamos a tapar con un film o vamos a tapar con un pañito, con un repasador y dejamos descansar aproximadamente 40 minutos más o menos. La masa tiene que quedar así, bien levantadito, bien leudado
Eso quiere decir que nuestra levadura estaba bien, no estaba pasada, no le apuramos. Vamos a degasificar, vamos a bajar todito otra vez. Así, vamos a bajar acá en la mesada. Vamos a darle una forma rectangular. Acá vamos a ayudarnos con el palo. Ahora vamos a hacerle el corte exacto. Vamos a sacarle todos los excedentes para hacerlo lo más prolijo que podamos. Se puede hacer con cuchillo o se puede hacer con un cornet. En mi caso estoy haciendo con un cornet para no dañar la mesada que estamos trabajando. Y empezamos a cortar así en triangulitos. Yo generalmente mido así con mis manos, ¿verdad? Y es muy buena medida. Y después le damos otra vez unos toquecitos, estiramos. No se preocupen que no se va a pegar uno al otro. No se preocupen por eso. Así. Estas tiritas que nosotros habíamos dejado, el resto, vamos a decirle, vamos a utilizar para el relleno de para que puedan salir más gorditas. De lo contrario, no salen tan gorditas. Entonces, usamos así, le ponemos acá en el centro mismo y por ese empezamos a enrollar. Así. Hacemos así. La punta del triángulo debemos de tratar siempre que quede abajo, si no ese se va a levantar después y ya se deforma nuestra medialunas. Le dejamos abajo, giramos así y unimos ahí. Hay algunos que no unen. A mí generalmente me gusta unir las puntitas y quedan de esta forma. Ponemos en una plaquita. Vamos a dejar descansar nuevamente, que dupliquen su volumen. Cuando tengamos a este punto que duplicó su volumen, duplicó su tamaño, vamos a pintar. ¿Para qué se pinta? Para que le dé un toque, para que se pueda dorar y le dé un toque de brillo, para que no se apague. Estamos pintando con doradura. La doradura se hace con huevo, azúcar y agua. Mezclamos todito y eso. Algunos, si le quieren poner alguna esencia, no hay problema. Le pueden poner esencia de coco o esencia de vainilla, sin problema. Vamos a llevar al horno aproximadamente 18 a 20 minutos. Entonces tenemos que irse quedando a partir de los 12 minutos más o menos, tenemos que ir mirando ya. Llevamos a un horno 200 grados, así debe quedar nuestras medialunas, no muy dorados. Ahora les voy a enseñar cómo debemos rellenar. Y a lo que quiero llegar es que no solamente podemos rellenar con dulce de leche. Tenemos varias opciones.
está el dulce de guayaba, está la crema pastelera. En este caso yo les voy a mostrar algo fuera de lo común, como se dice, ¿verdad? Les voy a enseñar a rellenar y les voy a hacer probar acá a producción con el dulce de mango. Vamos a cortar, a mí me gusta cortar de esta manera y ahí le ponemos el relleno. Recuerden dejar enfriar unos 15 a 20 minutos luego del horno para que se pueda manipular y no se pueda, o si no se va a salir todas las migas. Y se va a aplastar también. Cortando en caliente se aplasta. Este es nuestra mermelada, o sea, es el dulce de mango. Y le pasamos por coco. Otro voy a rellenar con dulce de leche. Y otro voy a rellenar con dulce de guayaba. Ahora vamos a pintarlo con almíbar. Ahora vamos a espolvorear con azúcar impalpable. El toque final. Iba a ser el primer añito de mi hija y no encontraba una repostera que me pueda hacer una torta bañada en chocolate y de jardín encantado, ¿verdad? Todos me ofrecían fondant y merengue, yo no quería. Como no encontraba, agarré y le dije, bueno, yo voy a estudiar, como tenía luego una base, yo voy a estudiar. Y fue así que encontré a la profe María Gloria, el Instituto María Gloria, y ahí me inicié. Y le hice yo su propia torta a mi hija y con esa empecé. B y N son las iniciales de mis hijos. La B es de Betania y la N es de Nicolás. En las delicias de B y N no solamente son dulces, ofrecemos servicio de buffet, ofrecemos lo que es todas minutas, bocaditos dulces, salado, todo lo que es panadería, confiterías en sí, como ya podrán ver. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, a la señora primera dama. Gracias por la invitación, gracias por el espacio. Es muy importante y inmensamente agradecida. Aquí tenemos las medialunas ya terminadas. Espero que los hagan en su casa, con los niños. Anímense a realizarlas. Muchas gracias por acompañarnos y les esperamos en un próximo programa de Cuá. Chao, chao.